Ella pensaba que estaba restaurando solo vitrales. Pero, sin saberlo, estaba a punto de reconstruir su propia historia, hecha de traumas, silencios y una verdad escondida durante generaciones. Él, heredero de un imperio manchado por el pasado, se acercó con un plan de venganza. Pero no imaginaba que el amor, a veces, elige los peores momentos para florecer. Esta es una de esas historias que mezclan secretos familiares, traiciones inesperadas y giros que estremecen hasta al más escéptico. Cuando el corazón se debate entre justicia y perdón, ¿qué debe ganar? ¿La sed de venganza o el valor de volver a amar? Si alguna vez sentiste que fuiste usado, engañado o subestimado, esta historia va a hablarle directo a tu alma. Prepárate para sentir rabia, buscar justicia, emocionarte, y tal vez, volver a creer en el poder de la superación. Quédate hasta el final, y si historias así te tocan de verdad, suscríbete al canal. Aquí, cada video es un viaje a lo más humano que tenemos, las cicatrices que insisten en enseñarnos a amar. En la ciudad de Cuenca, donde las piedras parecen hablar con el paso del tiempo y los vitrales de las iglesias reflejan promesas olvidadas, vivía Arecha Malbrán, una joven que convertía trozos rotos de vidrio en belleza. Silenciosa, discreta, pero con una mirada que guardaba recuerdos que nunca se atrevían a salir por la boca. Su rutina estaba hecha de colores y de silencio. Cuidaba a su abuela con manos delicadas, trabajaba en un pequeño taller en el centro y evitaba cualquier lazo que pudiera desatar viejas heridas. El pasado, cerrado con llave. Era hija de una familia marcada por tragedias susurradas, y la única herencia que llevaba con orgullo eran los trazos de dignidad que su abuela le había enseñado con cariño y firmeza. Cada mañana era igual, hasta que, una tarde cualquiera, el destino decidió jugar. Un hombre de traje oscuro, barba perfectamente arreglada y expresión imposible de descifrar entró en el taller de restauración donde ella trabajaba. Gael Verdugo Santolaya. Un nombre sonoro, un apellido que pesaba. Era imposible no notar su presencia, como si los vitrales temblaran con su llegada. Observaba más de lo que hablaba, y cuando por fin preguntó si ella aceptaría un proyecto de restauración en una antigua capilla de su propiedad, Arecha no imaginaba que ese sí lo cambiaría todo. La propuesta parecía sencilla, pero venía cargada de silencios peligrosos y miradas que se demoraban más de lo normal. Desde la primera conversación, entre ellos flotaba una tensión sutil, ni afecto, ni rechazo. Algo entre la cautela y la curiosidad. Gael no era un hombre fácil de leer. Su tono de voz casi siempre era neutro, pero sus ojos... esos ojos buscaban grietas donde no las había. Arecha, en cambio, mantenía la firmeza de quien ya se ha roto demasiadas veces como para dejarse quebrar otra vez. Y, curiosamente, fue justo ese modo de ser, firme, sereno, pero lleno de cicatrices ocultas, lo que empezó a fascinar al heredero de la bodega. Era como si ella llevara un secreto, y Gael, el hábito de querer descifrar secretos ajenos. Lo que Arecha no sabía, y quizás ni siquiera sospechaba, era que ese hombre, de sonrisa contenida y gestos elegantes, no había llegado por casualidad. Detrás de esa propuesta profesional había una historia mucho más densa, que venía arrastrándose desde hacía décadas como una sombra que nadie quería mirar de frente. La familia Verdugo Santolaya tenía un pasado manchado, y el apellido Malbrán formaba parte de la herida. Pero él no dijo nada. Prefirió el silencio. Y en ese silencio, algo empezó a nacer. Algo tenue, inesperado y peligroso. Porque cuando el amor nace en tierra de venganza, el suelo siempre termina por ceder. Con el tiempo, Gael empezó a visitar el taller con frecuencia, primero por temas técnicos, luego por cualquier excusa. Solo quería ver cómo lograste ese brillo en el ángel o pensé que esto te haría falta. Y dejaba un café caliente, un libro viejo, una fruta ya pelada. Arecha, sin darse cuenta, comenzó a sonreír más. Su abuela lo notó primero. Él está moviendo tu silencio, niña. Esa frase se le quedó dando vueltas. ¿Será que realmente se estaba permitiendo sentir? Después de años simplemente sobreviviendo, ¿estaba viviendo algo de verdad? ¿O era solo otra distracción bonita, antes de la próxima caída? Ella se culpaba por sentirse así. El mundo a su alrededor era frágil, y sentía que tenía que ser fuerte para que todo no se viniera abajo. Pero bastaba con que él se acercara, un paso más corto, un roce accidental en sus dedos manchados de pintura, para que su corazón se acelerara sin pedir permiso. Era ridículo, o maravilloso,
o ambas cosas. Y entonces, una tarde, bajo los arcos de la capilla aún en ruinas, él la invitó a cenar. Una cena sencilla, con vino de su propia bodega y música suave al fondo. Tú mereces mucho más de lo que la vida te ha dado, Arecha. Ella no supo qué decir. Solo sonrió. Y en esa sonrisa había una grieta, de esas que anuncian la entrada del amor. Mientras tanto, afuera, empezaban los susurros. Las empleadas de la bodega murmuraban cosas como nunca trajo a ninguna mujer aquí o quién será esa restauradora que tiene tan encantado al patrón. Arecha fingía no escuchar, pero sentía las miradas clavadas en su espalda. Aunque lo peor aún estaba por llegar. Gael también libraba sus propias batallas internas. Con cada gesto de ternura, algo dentro de él temblaba. Porque él sabía. Sabía del pasado. Sabía de la traición que unía sus apellidos. Sabía de la sangre. Y aún así, no podía alejarse. Como si, de algún modo, la venganza perdiera fuerza frente al amor. Una noche, cuando la llevó a conocer un jardín secreto detrás de la finca, el aire se volvió denso. Era el tipo de lugar donde suelen hacerse propuestas de matrimonio. Pero lo único que pasó fue un beso. Un beso tranquilo, profundo, lleno de verdades que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Después, se quedaron en silencio. Fue entonces cuando Arecha susurró: «No necesitas entenderme. Solo, no me destruyas». Y Gael, apretando suavemente su mano, respondió: «No quiero destruirte. Pero a veces, el pasado sí quiere». Ella no lo entendió del todo. O quizás prefirió no entender. Porque lo que importaba era ese instante. Y ese instante era demasiado dulce para transformarse en dolor. La abuela de Arecha, ya debilitada, notó que su nieta estaba cambiando. Si amas, hazlo con valentía. Pero nunca apartes la mirada de la sombra, niña. Era como si esa mujer mayor presintiera algo en el aire. El olor de un pasado mal resuelto, tal vez. Gael seguía envuelto en misterio. Pero Arecha ya no quería respuestas. Solo quería su presencia. La ligereza de sentirse vista. Por primera vez, alguien la miraba no con lástima, sino como mujer. Y eso era nuevo. Casi peligroso. Porque abrir el corazón después de tanto tiempo cerrado, también es darle acceso a las zonas más vulnerables. La primavera trajo más colores a los vitrales, más brillo a los ojos, y más intensidad a cada encuentro. Estaban cada vez más cerca, más conectados, más entregados, aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta. Hasta que un día, revisando una caja antigua en el sótano del taller, Arecha encontró un escudo cubierto de polvo. Verdugo Santolaya. El mismo de la finca donde ahora restauraba arte sacro. El mismo que aparecía en los periódicos viejos que su abuela guardaba como si ocultaran un crimen. Frunció el ceño. El corazón se le encogió. Porque a veces, el pasado empieza susurrando. Y luego, grita. Borde de vitral. Esa era la sensación que Arecha llevaba encima en los días siguientes. Todo parecía hermoso, pero frágil, a punto de resquebrajarse. Desde que empezó a trabajar en la capilla de la Hacienda Verdugo, el lugar parecía salido de un sueño de artista. Estructuras góticas, mosaicos milenarios y un silencio tan profundo que permitía escuchar hasta los propios pensamientos. Pero había algo más allá de la arquitectura. Algo entre las miradas de Gael y los pasillos largos de aquella propiedad centenaria. Un aire de desconfianza disfrazada. Arecha, aunque encantada, empezó a notar que había demasiadas preguntas sin respuesta, y respuestas que no tenían sentido. El proyecto avanzaba bien. Semana tras semana, los vitrales recuperaban vida, devolviéndole luz a la capilla dormida. Pero las miradas entre ellos empezaron a cambiar. Si antes había curiosidad y encanto, ahora había una sombra. Gael aparecía de repente en los momentos más solitarios. Hacía preguntas que rozaban lo íntimo, y a veces hablaba con un tono que sonaba más a interrogatorio disfrazado de amabilidad. Siempre has vivido en Cuenca. Tu abuelo también era restaurador, ¿verdad? Preguntas que parecían inocentes, pero que delataban una sed de detalles que Arecha no sabía cómo saciar. Del lado de Gael, la batalla era silenciosa. Cada sonrisa que ella le regalaba hacía tambalear su propósito inicial. Él había llegado con un objetivo claro: vengarse del linaje Malbrán. Su padre, años atrás, le había señalado ese apellido como el origen de una tragedia que casi destruyó a la familia Verdugo. Los Malbrán pagaron poco por lo que hicieron, decía su padre, ya enfermo, desde la cama. Y Gael prometió, en silencio,
que encontraría justicia. Pero ahora, con Arecha delante, las líneas entre amor y venganza se empezaban a confundir. Ella era distinta, demasiado humana para caber en cualquier borrador de odio. Gael comenzó a revisar archivos antiguos, diarios olvidados, cartas guardadas, todo para entender quién era exactamente Arecha Malbrán. Descubrió fechas, vínculos, y sobre todo, que el abuelo de ella había estado directamente involucrado en la investigación del incendio que mató a 2 hombres de la bodega más de 30 años atrás. Uno de ellos era primo de su padre. Eso reavivó su sed de venganza, pero al mismo tiempo no lograba quitarse de la cabeza la forma en que Arecha sonreía cuando terminaba una restauración. Ella no puede saberlo. Aún no, murmuraba, mirando un retrato viejo de la capilla destruida. Un domingo soleado, ella lo invitó a ver el avance de la obra. Le mostró los detalles de las piezas reinstaladas, habló de la simbología de los vitrales, y por un instante, se olvidó del mundo. Gael, en silencio, la observaba con ojos embriagados. «Hablas como quien ha sufrido mucho», comentó. Arecha sonrió apenas. «Es que sí he sufrido. Pero aún creo en la belleza». La frase le atravesó el pecho como un puñal dulce. Y por primera vez, Gael deseó que todo fuera mentira. Que Arecha no fuera hija de nadie que hubiese dañado a los suyos. Que ese amor, casi confesado, pudiera ser real. Sin embargo, el amor que crecía entre ellos también estaba regado por silencios. Arecha desconfiaba, pero no sabía exactamente de qué. Era como si Gael escondiera algo, no una traición física, sino emocional. La ausencia de historia sobre su familia, la forma en que cambiaba de tema cuando ella hablaba del abuelo, el evidente malestar cuando alguien del pueblo los veía juntos. Todo eso era como una grieta invisible en el vidrio, imperceptible, pero a punto de romperse. Y aún así, ella seguía ahí. Tal vez por esperanza, tal vez por fe, tal vez por una necesidad de superación que la vida todavía no le había concedido. A veces, los dos parecían dos cuerpos en perfecta sintonía. En otras, como si existiera un abismo entre ellos. Gael se debatía entre el deber con los fantasmas del pasado y el deseo intenso que sentía por Arecha. Ella, en cambio, vivía un dilema entre confiar en un hombre que le devolvía el latido, y el miedo de volver a pasar por el dolor de otras traiciones. «¿Confías en mí?», le preguntó él una noche, mientras bailaban solos al ritmo lejano de un viejo radio. Ella respiró profundo. «Quiero confiar, pero hay algo en ti que todavía me asusta». Y él simplemente asintió, porque sabía que ella tenía razón. El tiempo avanzaba como las sombras de la capilla al caer la tarde. El proyecto estaba por terminar, y con él, las certezas comenzaban a resquebrajarse. Gael empezó a tener pesadillas. Soñaba con incendios, con gritos, con el apellido Malbrán escrito en cartas manchadas de sangre. Se despertaba empapado en sudor, mirando a su lado, y sintiendo su ausencia. Arecha, por su parte, comenzó a alejarse poco a poco. Los días se volvían más fríos, y los encuentros, más silenciosos. «Algo está diferente», comentó con su abuela. «Tal vez seas tú, niña. A veces el amor no cambia al otro, nos cambia a nosotros». A pesar de los temores, Arecha se permitió aceptar el pedido formal de noviazgo que Gael le hizo, en una cena sencilla, a la luz de las velas, con vino tinto y flores rescatadas del jardín olvidado. Pero allí, entre el tintinear de las copas y las miradas prolongadas, había un grito ahogado, un secreto atrapado. Y cuando la besó esa noche, ella lo sintió. Había amor, sí, pero también una sombra. Y no sabía si era solo miedo a amar, o algo mucho más profundo. Algo que no estaba entre ellos, sino dentro de él. La fiesta de compromiso comenzó a planearse. Fecha elegida, capilla lista, invitaciones en borrador. Arecha estaba, por primera vez, a punto de vivir algo parecido a la felicidad. Pero el destino, o quizás el pasado, tenía sus propios planes. Una tarde lluviosa, revisando la biblioteca de su abuela en busca de un libro sobre arte bizantino, Arecha encontró algo que no estaba buscando. Una carta antigua, con el escudo de los verdugos Santolaya, manchada de vino y de sangre seca. Y allí, entre palabras casi borradas, comenzó a entender que el amor y la verdad, a veces, viven en casas separadas. Las gotas de lluvia se deslizaban por los cristales de la sala como si quisieran anunciar algo. Arecha sostenía la carta con las manos temblorosas, el corazón latiendo sin ritmo. Cada palabra leída abría una herida antigua,
una que ni siquiera sabía que existía. Según aquellas líneas, su abuelo había sido acusado injustamente de provocar el incendio que manchó el nombre de los Verdugo. Pero el autor de la carta revelaba otra verdad. El verdadero culpable era Torcuato Llorens Velarde, el tío de Gael, un hombre frío, manipulador, que lo había planeado todo por pura avaricia. Arecha leyó y volvió a leer. Las lágrimas no caían solo por ella, sino por todo dolor que su familia había cargado en silencio durante décadas. Esa noche, su mundo se convirtió en una estructura agrietada, lista para derrumbarse. Recordó cada pregunta extraña de Gael, cada silencio, cada frase suelta. Y entendió. Él sabía. No todo, tal vez, pero lo suficiente como para haberle investigado. El amor que ella creía puro ahora parecía contaminado por intenciones ocultas. Era traición, y no del tipo que se perdona con una disculpa. Era la traición de quien se acerca con una sonrisa y un plan. No gritó, no llamó a nadie. Simplemente dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo, como quien guarda un arma cargada. A la mañana siguiente, fue a la bodega como si fuera un día más. Vestido azul, expresión serena, pasos firmes. Pero por dentro, estaba hecha pedazos. Cuando Gael la vio en el salón principal, sus ojos brillaron. «Tengo una sorpresa para ti esta noche», dijo, animado. Arecha lo miró en silencio. Ya no había brillo en sus ojos. Solo sombra. Él no lo notó. Aún no. Pero la máscara que ella llevaba puesta no era la de una mujer enamorada. Era la de alguien a punto de enfrentar lo imposible. Y esa máscara era fría. Casi cruel. Al final de la tarde, cuando el cielo volvía a amenazar tormenta, ella lo llamó para hablar. Llevaron 2 copas de vino. Se sentaron cerca de los viñedos, donde todo parecía poéticamente en calma. «Encontré una carta», comenzó ella, mirando hacia el horizonte. Gael se quedó helado. «¿Carta?» Ella asintió. «De mi abuelo. Sobre el incendio. Sobre tu tío. Sobre ti». El silencio se volvió insoportable. Gael intentó hablar, pero ella levantó la mano. «Te acercaste a mí por venganza, ¿verdad?» Él cerró los ojos. «Al principio, sí». El mundo se detuvo. Esa confesión dolió más que la propia carta. Arecha no lloró. Solo respiró hondo y se puso de pie. «Gracias por no mentirme. Eso facilita las cosas». Gael se desesperó. También se levantó. «Arecha, ya no soy ese hombre. Yo me enamoré de ti». Pero ella sonrió con tristeza. «Siempre es así, ¿no? El amor aparece cuando ya está todo destruido». Él intentó tomarla de la mano, pero ella se apartó. «No me toques». En su voz había una firmeza que él jamás había escuchado antes. Una mujer traicionada no es frágil, es filosa como una hoja. Y en ese instante, ella estaba cortando el lazo, que podría haber sido la salvación de ambos. Esa noche, ella volvió a casa y preparó su maleta en silencio. No le explicó nada a su abuela, solo dejó una nota con un beso dibujado en la esquina. Se fue como quien escapa de un incendio. Con prisa, sin mirar atrás, sabiendo que una parte de sí misma quedaría entre las llamas. Gael, al notar su desaparición, entró en pánico. Revisó archivos, llamó a amigos, buscó en hoteles, caminos, iglesias. Nada. Arecha había desaparecido como el viento entre las ruinas. Y cuanto más la buscaba, más comprendía que ella no quería ser encontrada. Su ausencia era su forma de venganza, un castigo que él jamás imaginó recibir. Los días se convirtieron en semanas, y el apellido Malbrán volvió a resonar en los pasillos de la bodega, ahora como un fantasma que exigía respuestas. Los empleados cuchicheaban, los periodistas presionaban, y Torcuato, el tío, se mantenía en absoluto silencio, como si nada ocurriera. Pero Gael lo sentía. El peso, la culpa, la traición. Se dio cuenta de que, en nombre de la venganza, había destruido el único amor verdadero que había tenido. Y eso, irónicamente, lo volvía igual a aquellos que juró combatir. Arecha, con su ausencia, le enseñaba la lección más dura. A veces, la superación no consiste en perdonar, sino en seguir adelante, aunque el corazón esté roto. La abuela de Arecha, enferma y envejecida, no sabía exactamente qué había pasado. Solo sabía que su nieta ahora enviaba cartas con un nombre distinto, Lua Bracamonte. Los sellos llegaban desde ciudades lejanas. Las firmas eran breves, pero los textos llevaban algo nuevo. Fuerza, dirección. El dolor seguía allí. Sí,
Pero algo había cambiado. La niña silenciosa ahora escribía como una mujer que entendía el valor de su historia, y que, tal vez, había decidido usarla para algo más grande. Algo más allá de la venganza. Algo más allá del amor. Un propósito. Y mientras el tiempo avanzaba y los campos de uva volvían a florecer, Gael se sentía cada vez más prisionero de su propia culpa. Miraba los vitrales restaurados y la recordaba en cada color. Extrañaba su voz, la forma en que hablaba con las piezas como si fueran personas. Y entonces, escuchó un nombre. En un periódico, en una exposición, en una firma. Lua Bracamonte. Frunció el ceño. Reconoció el estilo, la paleta, la fuerza, y lo supo, con el corazón disparado. Arecha no solo estaba viva, ahora brillaba más que nunca. Torcuato Llorens Velarde no imaginaba que el hilo de silencio que había cosido durante años estaba a punto de romperse. Mientras aún brindaba con los accionistas de la bodega, convencido de que había enterrado el pasado, Gael se sumergía en un proceso de descubrimiento y confrontación. La culpa lo devoraba. El nombre de Arecha resonaba en las paredes de la casa, en las botellas que embotellaba, en los recuerdos que el vino ya no podía borrar. Por primera vez, Gael decidió romper el pacto de silencio familiar. Y con las manos temblorosas, pero el corazón firme, empezó a hacer públicas las cartas, los archivos, los documentos que vinculaban a Torcuato con la antigua tragedia. La prensa reaccionó como una ola en mar abierto. Los titulares estamparon el apellido Verdugo en escándalos que mezclaban dinero, muerte y venganza. Pero Gael no retrocedió. Afrontó la vergüenza con la cabeza en alto, incluso siendo llamado traidor por su propia familia. A veces, traicionar la sangre es la única forma de honrar la verdad, dijo en una de las entrevistas. El valor que ahora lo impulsaba ya no se alimentaba del odio, sino del amor. Un amor que había destruido con sus propias manos, pero que aún lo sostenía en los días en que todo parecía derrumbarse. Mientras tanto, en una ciudad costera, Arecha renacía. Bajo el nombre de Lua Bracamonte, comenzó a liderar un proyecto social dirigido a mujeres marcadas por el dolor y el abandono. La Casa Luz de Mar era un espacio de sanación y resistencia, donde cada pared tenía color, cada sala tenía música, y cada mujer, voz. El proyecto reunía historias de superación que podrían despertar envidia a las novelas más intensas. Pero, más allá de la misión pública, existía una batalla íntima. Lua luchaba todos los días para que el pasado no la consumiera por dentro. Y entre las mujeres que acogía, veía trozos de sí misma repartidos en miradas y gestos. El arte volvió a ser su refugio. Pintaba, restauraba y creaba murales que se transformaban en símbolos de fuerza para quienes pasaban por allí. Su figura empezó a ganar notoriedad en el circuito artístico alternativo. Y así, el nombre Lua Bracamonte comenzó a aparecer en revistas, galerías y invitaciones a exposiciones. Su estilo era inconfundible, delicado y filoso, como vidrio pulido. Un día la invitaron a exponer una obra en Valencia, y dudó, no por el escenario, sino por la posibilidad de ser vista. La ciudad estaba demasiado cerca de su antigua vida, pero decidió ir. Por ella. Por todo lo que había superado. La noche de la exposición, el salón estaba repleto. Periodistas, críticos, artistas, y él. Gael, quieto, al fondo, observando cada detalle con los ojos llenos de agua. Cuando vio la firma en el lienzo, Lua Bracamonte, no tuvo dudas. Era ella. Era Arecha. Sus trazos estaban ahí. Su alma estaba ahí. Su corazón latía como pidiendo perdón. Pero ella no lo miró. O fingió no verlo. Caminaba con la espalda recta, la sonrisa contenida y un vestido rojo que desprendía independencia. La mujer que la amaba. Ahora era una mujer que ya no lo necesitaba. Al final de la exposición, los dos finalmente se cruzaron. Un segundo de silencio. Él intentó sonreír. Ella solo lo miró. Arecha, susurró él. Ya no, respondió ella. Ahora soy Lua. Él respiró hondo, bajando la mirada. Vine, porque necesitaba ver con mis propios ojos en qué te habías convertido. Ella lo miró fijamente, sin apartarse. ¿Y lo viste? Gael tragó saliva. Sí, y me volví a enamorar. Pero ella no sonrió. Solo dijo, te enamoraste de una mujer que ya no existe. La frase, dura como una cuchilla, cerró el diálogo, pero dejó un nudo en el pecho de ambos. En los días siguientes, Gael siguió apareciendo discretamente en exposiciones, eventos,
presentaciones de proyecto social. Nunca se acercaba. Solo observaba, como si esa fuera su penitencia silenciosa, admirar desde lejos lo que destruyó de cerca. Para Lua, su presencia fue molesta al principio, pero con el tiempo se volvió indiferente. Ella ya no actuaba por venganza, pero tampoco había olvidado. La superación no borra el pasado, solo lo reordena en la estantería de la memoria. Y Gael estaba allí, como un libro que ya no se lee, pero que tampoco se tira. Una tarde, una niña atendida por el proyecto le mostró un dibujo a Lua. Era un retrato de la fundadora, con alas. Eres como un ángel que se cayó, pero se volvió a levantar. La frase, inocente y espontánea, le hizo brotar las lágrimas. Porque era exactamente eso. Ella había caído. Y se había levantado. Con esfuerzo. Con fe. Con dignidad. Y en ese momento, entendió. El dolor ya no la definía. La traición ya no era el punto final. La venganza ya no la impulsaba. Ahora era el amor propio quien marcaba el rumbo. Y eso, por sí solo, ya era un milagro que ni el tiempo sabría explicar. Pero, como toda historia inconclusa, quedaba un detalle que insistía en incomodar. El apellido Verdugo seguía apareciendo en los titulares. Escándalos. Sabotajes. Y entonces, en una mañana pesada de verano, una noticia rompió la calma. La bodega Verdugo se había incendiado. Sospecha de crimen. Y entre las imágenes que circularon, un hombre herido, inconsciente, siendo cargado en brazos por los bomberos. Gael. Lua no quiso reaccionar. No podía, pero su cuerpo reaccionó solo. Lua caminaba en círculos por la sala, apretando entre los dedos una fotografía descolorida. En la pantalla del televisor, repetían las imágenes del incendio. Humo, sirenas, cenizas. Y entonces, el nombre. Gael Verdugo Santolaya. Herido. En estado grave. Era como escuchar al pasado golpear la puerta sin avisar. No quería que le importara. No debía. Pero había un dolor extraño, familiar, vibrando en el pecho. El cuerpo reaccionaba como si aún le perteneciera. Y en ese instante, Lua entendió que el amor, ese amor que juró haber enterrado, aún vivía en algún rincón del corazón. Silencioso, vivo, sin decir nada a nadie, preparó una mochila y se fue. El viaje hasta la ciudad duró horas, pero pareció una eternidad. Al llegar al hospital, dio su antiguo nombre, Arecha Malbrán. La recepcionista la reconoció por los ojos y autorizó su entrada. En el pasillo, el olor a éter y a silencio le apretaban el pecho. Cuando abrió la puerta de la habitación y lo vio, inconsciente, conectado a tubos y monitores, sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué? Gael, susurró, acercándose. Le tocó la mano con cuidado, como quien pide permiso para volver a sentir. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró sin miedo. Los días siguientes fueron lentos. Ella no salió del hospital. Dormía en una butaca vieja, leía los reportes médicos y evitaba preguntas. La jefa de enfermería ya lo entendía. Esa mujer no era una visita. Era un capítulo. Al tercer día, Gael despertó. Débil, confundido, pero lúcido. Y cuando la vio ahí, sentada, con la cabeza baja, murmuró, «¿Viniste?» Arecha levantó los ojos. No sé por qué. Él intentó sonreír, pero el rostro le dolía. «Porque aún me amas», dijo, casi en un susurro. Ella no respondió. Solo apretó su mano con fuerza. Y en ese gesto, no había perdón. Pero sí había verdad. En los días que siguieron, Gael lo contó todo. Habló de Torcuato, del sabotaje, del intento de recuperar la bodega por medios turbios. Habló de las amenazas, de la presión, de la culpa. Lo dejé todo caer, Arecha. Por orgullo, por miedo. Pero ahora, solo quiero reconstruir. Aunque sea desde los cimientos. Ella escuchaba en silencio. Sabía que esas palabras no borraban la traición. Pero había algo nuevo en él. Un hombre roto. Sincero. Y ella, que tanto había luchado por su propia superación, sabía reconocer cuando alguien también estaba intentando levantarse. Y ese alguien, era él. Con el tiempo, las heridas físicas sanaron. Gael volvió a caminar, a hablar con firmeza, a pensar en nuevos comienzos. Pero no hacía planes sin incluirla. Quiero abrir una cooperativa con pequeños productores. Tú podrías liderar la parte cultural, enseñar arte en las escuelas, en los pueblos. Podemos darle nombre a los niños invisibles. Arecha dudó. Era todo lo que siempre había soñado.
pero la cicatriz del dolor aún latía. No sé si puedo volver, dijo. No tienes que volver, respondió él. Puedes seguir a mi lado, a tu ritmo, en tu tiempo. Y por primera vez, ella lo consideró. El proyecto nació ahí mismo, entre sonrisas tímidas y noches sin dormir. La cooperativa tomó fuerza. El nombre de Torcuato desapareció de los negocios, y las tierras de los verdugos se redirigieron hacia algo mayor. Arecha volvió a pintar, pero ahora en murales comunitarios, muros de escuelas, talleres con jóvenes artistas. El amor entre ellos ya no era como antes. No había más ilusiones. Era un amor de reconstrucción. Real, difícil, humano. Un amor que no prometía finales felices, sino presencia. Y eso, para quien ha conocido el abandono, es más que suficiente. Una mañana soleada, mientras plantaban lavanda en el terreno donde antes estaba la capilla, Gael se detuvo, sudando, con la pala en la mano, y la miró. Hay algo que necesitas saber. Arecha frunció el ceño. ¿Qué pasó ahora? Él se arrodilló, con las manos sucias de tierra, y sacó de su bolsillo una pequeña cajita de tela gastada. No es una propuesta, es una decisión. Ella la abrió y vio un anillo. Sencillo, de madera y plata. No quiero que te cases conmigo por perdón. Quiero que te quedes, porque todavía crees. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y con una sonrisa, respondió. Entonces dame la mano. Lo plantamos juntos. La ceremonia fue discreta. Sin lujos, sin invitados famosos. Solo gente que cargaba historias sobre los hombros. Mujeres de la casa Luz de Mar. Agricultores de la cooperativa. Niños pintando en las paredes. Arecha y Gael, descalzos, dijeron sí con el corazón liviano y los ojos húmedos. No se trataba de olvidar el pasado. Se trataba de sobrevivirlo. La superación no llegó como premio. Llegó como lección diaria. Y ese día, al intercambiar votos entre lavandas y girasoles, entendieron. Ya no hacía falta la venganza. La justicia había llegado en forma de paz. Y el amor, en forma de presencia. Al final de la tarde, sentados en silencio bajo una pérgola cubierta de uvas, Arecha apoyó la cabeza en su hombro y dijo, no fue un cuento de hadas. Gael rió. Gracias a Dios. Y los dos, con las manos entrelazadas, comprendieron. El amor real no se trata de perfección. Se trata de resistencia. Y cuando la noche cayó, con el cielo salpicado de estrellas y el sonido lejano de niños riendo, supieron que no estaban empezando desde cero. Estaban empezando, desde lo que quedó en pie. Y eso era más que suficiente para seguir. Juntos. No olvides suscribirte al canal. Aquí, cada día hay una nueva historia.